está. Jóvenes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con nuestro curso de física. Así que por favor, en esta ocasión tenemos nuestro tema de trabajo mecánico. Jóvenes, vamos a estudiar acerca de trabajo mecánico. Primero, algo importante que tienes que tener en cuenta es que este trabajo mecánico va a ser una cantidad escalar. Profe, ¿qué mide el trabajo mecánico? Mira por acá, es una cantidad escalar que mide la transmisión de movimiento producido por una fuerza. Profe, ¿cómo es eso? Vamos a estudiar en este caso a todas aquellas fuerzas que transmiten movimiento. Si una fuerza, profesor, transmite movimiento, entonces va a generar un trabajo mecánico, producto de una fuerza. ¿Correcto, jóvenes? Esa consideración hay que tenerlo muy presente. Veamos la siguiente figura, observemos. Tenemos un cuerpo, profe, en el cual está siendo sometido con una fuerza. Le dije, ¿quién va a ser la causante de transmitir movimiento, profe? La fuerza. Si esta fuerza, profesor, produce un cambio de movimiento, oye, de la posición A hasta la posición B lo lleva a este bloque, entonces esta fuerza habrá desarrollado, ¿qué cosa? Trabajo mecánico. Pero, profe, al considerarse una cantidad escalar, ¿qué es lo que pasa? Profe, no tiene dirección ni sentido. Puede ser, eso se interpreta que el trabajo puede ser positivo o trabajo negativo. En cambio, cuando trabajamos magnitudes vectoriales, jóvenes, no existe una magnitud vectorial negativa. Se interpreta ese resultado. ¿Correcto? Al ser una magnitud escalar, chicos, cuando la fuerza es a favor del movimiento, generará trabajo positivo. Profe, ¿y si la fuerza va en contra del movimiento desarrollado? Lo vamos a estudiar más adelante. Mira por acá. Ya te dije que esta fuerza va a producir un movimiento. El hecho que produzca movimiento genera un trabajo. Profe, pero tiene que ser en un determinado recorrido. Por eso estamos considerando la distancia recorrida. Por ende decimos, el trabajo desarrollado por esta fuerza constante estará dado por, profe, esta fuerza tiene que ser constante, ¿correcto? ¿Cómo estará denotado el trabajo mecánico, jóvenes? El trabajo se representa por la letra W. Profe, el trabajo mecánico desarrollado por esa fuerza, profe, para llevar desde la posición A hasta la posición B, profe, de A hasta B, se calcula como el producto escalar de ¿quién? De la fuerza, profesor, por la distancia. Pero, profe, ¿te estás dando cuenta que esta fuerza forma un ángulo, profesor? ¿Con quién? Con la horizontal. ¿Qué ángulo es, profesor? Profe, teta. Por el coseno del ángulo. ¿Listo, jóvenes? De esa manera lo vamos a determinar nosotros el trabajo mecánico. El trabajo producido por una fuerza de llevar una posición A hasta la posición B es el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Profe, ¿cómo me voy a recordar? Profe, trabajo fuerte a diario, coseno del ángulo. ¿Correcto? Recuerda, ¿ya? La misma técnica, trabajo fuerte a diario. ¿Por qué, profesor? Mira, vamos a ver lo siguiente. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determina el trabajo mecánico N. Ay, qué sencillo, los jóvenes. Me dan un bloque, me dan una fuerza constante de 20 newtons que está siempre formando un ángulo de 37 grados. Profe, lo va a llevar desde la posición A hasta la posición B. ¿Cuánta distancia va a recorrer? 10 metros. Jóvenes, ¿cómo se calcula? Recuérdate, el trabajo mecánico producido por esta fuerza de 20 newtons. Profe, ahí está. Para llevar desde la posición A hasta la posición B, se calcula como el producto de la fuerza, profesor, o sea, 20 newtons multiplicado por la distancia, 10 newtons, multiplicado por el coseno de qué ángulo, profesor. ¿Qué ángulo forma, profesor? Oye, la horizontal es 37 grados en este caso. Ahí está, jóvenes. Reemplazando, jóvenes, el trabajo mecánico producido por esta fuerza de 20 newtons para llevar desde hasta B es igual. ¿Cuánto vale el coseno de 37, chicos? Coseno de 37, profe, 4 quintos, ¿cierto? Entonces era 20 por 10 por 4 quintos. Jóvenes, simplificando esto tan elemental, profe, quinta 1, quinta 2. 2 por 4, 8, 8 por 2, 10 y 16. Jóvenes, ¿cuánto vale este trabajo? Vamos a escribirlo por acá. El trabajo producido por esta fuerza de 20 newtons para llevar desde hasta B es igual. ¿Cuánto sale, chicos? 2 por 4, 8 por 2, 10 y 6. 160 joules. Jóvenes, importante.
La unidad de medida del trabajo mecánico se va a medir en joules. ¿Con qué letras se simboliza? Con una J mayúscula, ¿correcto? Joules. Cuando yo determine este trabajo, jóvenes, el resultado tengo que ponerle una J, ya que representa el trabajo mecánico. Ahora vamos a tomar ciertas consideraciones para el cálculo del trabajo. Observa por acá. La primera consideración que yo tengo que tener en cuenta es que si yo tengo un bloque, dice sea el bloque, el cual es desplazado desde A hasta B. Profe, ¿dónde está la posición A? Ahí está por este lado. Profe, ¿dónde está la posición B? Profe, está en la parte superior. Pero mira, qué interesante, ¿cómo está el recorrido, jóvenes? Oye, está subiendo una pendiente curva. No es una superficie, no es una pendiente recta. Profe, es una pendiente curva, no sabemos. Pero el bloque en todo momento, jóvenes, mira cómo es la fuerza. Horizontal. Horizontal. ¿Y qué me dice? ¿Cómo tiene que ser esta fuerza? Profe, esta fuerza es constante porque el módulo no ha cambiado. Es F, F, F. Profe, como la fuerza no cambia, jóvenes, y la fuerza es la que produce el cambio de movimiento desde la posición A hasta la posición B, entonces esta fuerza, como ha generado movimiento, ha desarrollado un trabajo mecánico. Profe, pero ¿cómo lo voy a calcular? Yo no veo el ángulo. En esta ocasión, jóvenes, cuando la fuerza es constante, entonces vamos a trabajar de esta manera. Debemos de considerar la fuerza constante que debe ser paralelo ¿a quién? Al desplazamiento horizontal, ¿correcto? Si mi fuerza es horizontal, profesor, mi desplazamiento ¿cómo tiene que ser? Horizontal. Profe, entonces el trabajo mecánico desarrollado por esta fuerza constante se va a calcular de la siguiente manera. Profe, el trabajo mecánico producido por esta fuerza para llevar desde la posición A hasta la posición B, profe, se va a calcular como el producto de la fuerza constante multiplicado por la distancia. Pero considerando, jóvenes, ¿qué debo de considerar? Ojo, ojo acá. ¿Cómo tiene que ser? Tanto la fuerza y la distancia, ¿cómo tienen que ser? Profe, ¿son qué cosa? Paralelos. Profe, si son paralelos, entonces yo puedo determinar que el trabajo producido simplemente se calcula como la fuerza por la distancia. Por eso ahí la mnemotecnia, ¿no? ¿Cómo es la mnemotecnia? Trabajo fuerte a diario. Profe, trabajo fuerte a diario. Fuerza por distancia me resulta ser el trabajo desarrollado por una fuerza. Dicha fuerza es, ¿cómo, jóvenes? Constante. Profe, y yo para aplicar mi mnemotecnia, fuerza por distancia, trabajo fuerte a diario, jóvenes, ¿cómo tiene que ser la fuerza y la distancia? ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser paralelos. Muy bien, entonces no te olvides, ahí está. Esto es la principal, jóvenes. Profe, ¿y H? Es que H no trabaja, pues, jóvenes. ¿Por qué? Porque la fuerza es horizontal. Si la fuerza es horizontal, este trabajo desarrollado para trasladar de esta vez, el recorrido paralelo es D y no es H. ¿Correcto, jóvenes? En el caso del peso vamos a ver esa consideración. Otra consideración que hay que tomar en cuenta es, ¿qué pasaría si la fuerza que tenemos en un bloque está ejerciendo o tiene un movimiento hacia la derecha y en todo momento la fuerza se le opone al movimiento? ¿Como cuál, profesor? Oye, ¿te acuerdas cuando estudiábamos el tema de rozamientos? Oye, el rozamiento siempre es una fuerza que se le opone al movimiento, ¿no? ¿Sí? Recuerda que hay movimiento a rapidez constante, con MR1. Profe, hay cuerpos que se mueven en una superficie áspera, pero a velocidad constante. Pero ¿quién se le opone a ese movimiento? ¿Cómo se llama esa fuerza que se le opone en todo momento al movimiento? Se llama fuerza de rozamiento, jóvenes. Ese es el ejemplo de una fuerza que se le opone al movimiento. Igual tenemos acá. Es una fuerza cualquiera, no me dice, es una fuerza cualquiera que está aplicado constantemente al movimiento de este cuerpo que está yendo a la derecha. Entonces, cuando yo quiero medir, jóvenes, el trabajo producido por esa fuerza, profe, ¿cómo va a ser? Profe, simplemente este trabajo va a ser el producto de que, oye, trabajo fuerte a diario, ¿correcto? Pero, jóvenes, una cosa muy importante. Si la fuerza se le opone al movimiento, ese trabajo, ¿cómo va a ser, jóvenes? Negativo. ¿Por qué? Te dije que es una magnitud escalar, ¿cierto? Significa, jóvenes, que este signo se le está oponiendo la fuerza al movimiento.
¿correcto? El trabajo desarrollado para llevar desde una posición hasta otra posición. Muy bien, vamos a ver otras consideraciones más. Así que por favor síganme por este lado. Veamos lo siguiente, chicos. ¿Cómo es el trabajo producido por una fuerza perpendicular al movimiento? Jóvenes, ¿cuál es la fuerza perpendicular que se grafica en el diagrama del cuerpo libre en todos los cuerpos? Oye, a esa fuerza se le llama fuerza normal. ¿Te acuerdas o no? Jóvenes, cuando nosotros queremos graficar siempre el diagrama de cuerpo libre, vamos a graficar la fuerza normal. Y la fuerza normal, recuerda, ojo, recuerda, ¿qué ángulo debe formar, chicos? Profe, forma 90 grados, ¿con quién? Con la trayectoria o el recorrido. Profe, acá también tiene que formar 90 grados. Por eso se dice la fuerza perpendicular al movimiento. ¿Cómo es el movimiento, jóvenes? Muy bien. Este cuerpo está empezando acá el movimiento. Mira, observa. Está avanzando, ¿no, chicos? Y debido a su propio peso también está cayendo, pues lógico, ¿no? Profe, ¿y cómo es esta fuerza en todo momento al movimiento? Profe, el movimiento es a la derecha. Pero yo observo, jóvenes, que en todo momento esta fuerza, ¿cómo es la fuerza normal? ¿Cómo es la fuerza normal? Oye, la fuerza normal es perpendicular al movimiento. Dicha fuerza, jóvenes, que es la fuerza normal que se grafica en el diagrama de cuerpo libre y que siempre es perpendicular al movimiento o a la superficie de contacto. Jóvenes, esta fuerza perpendicular al movimiento, ¿qué dice por acá? Ojo, ¿qué dice por acá? No desarrolla, ¿qué cosa? Trabajo mecánico. Por lo tanto, el trabajo mecánico producido por la fuerza normal para llevar de una posición A hasta una posición B, ¿cuánto va a ser siempre? 0 joules. No te olvides, no se considera el trabajo producido por ninguna fuerza que es perpendicular al movimiento. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver otra consideración. Veamos por acá, jóvenes. Dice, hay algo que siempre vamos a graficar en este tema. Profe, tenemos cuerpos que pueden estar en subida o cuerpos que están en bajada. ¿Qué es lo que me importa analizar? A mí lo que me interesa analizar es el peso, porque al tener una masa, jóvenes, oye, si él tiene una masa, ¿qué es lo que tengo que graficar inmediatamente? Profe, tengo que graficar, ¿qué cosa? Su peso. Profe, ¿y cómo se grafica el peso? Por eso acá dice, calculemos el trabajo del peso. Profe, no es lo mismo el trabajo del peso en la subida que el trabajo del peso en la bajada. ¿Por qué, jóvenes? A ver, veamos. Realicemos el diagrama de cuerpo libre para este bloque, jóvenes. El peso siempre se grafica ¿hacia dónde? Hacia el bajo. Y recuerda que el peso es una fuerza. Al ser una fuerza, profe, se calcula como mg. Y su dirección siempre es verticalmente hacia abajo. Y lo mismo por acá, jóvenes. Observa por acá. Jóvenes, este cuerpo está de bajada. Y lo primero que tengo que graficar inmediatamente, debido a su masa, es su peso. Y su peso es mg. Pero en este caso, profesor, siempre es hacia abajo. Recuerda, no te olvides de eso. ¿Y cómo voy a calcular el trabajo producido por esta fuerza? Oye, la fuerza es el peso, no te olvides. A este se llama fuerza gravitatoria. Profe, a este se llama fuerza gravitatoria. Profe, ¿cómo va a ser el trabajo desarrollado por el peso durante la subida? Observemos. ¿Qué te dije? Profe, si la fuerza va a favor del movimiento, el trabajo desarrollado va a ser una cantidad positiva. Pero si el trabajo de una fuerza o la fuerza va en contra del movimiento, ¿cómo genera ese trabajo? Negativo. Entonces yo observo, jóvenes, en la subida de este cuerpo, profe, el peso tiende a jalar en contra del movimiento. Por lo tanto, jóvenes, el trabajo desarrollado por el peso en la subida será una cantidad negativa. ¿Y cómo se calcula? Profe, ¿te acuerdas que te dije? Trabajo fuerte a diario. ¿Cómo era? Trabajo fuerte a diario, profe. La fuerza y la distancia, ¿cómo tienen que ser? Profe, tienen que ser paralelos. Ya, paralelos. A ver, verifico. Profe, ¿cuál es la distancia paralela al peso? Oye, el peso es vertical. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? Desde esta posición, desde A hasta esta posición, vamos a ponerle B. Profe, en la subida, por eso desde A hasta B, pues.
Ah, profe, durante la subida, la distancia, profesor, paralela al peso es h. Ah, profe. Entonces ya sé que como va en contra del movimiento negativo, ¿cómo se calcula? Fuerza por distancia. La fuerza es mg. ¿Cuál es la distancia recorrida paralela? H, profesor. Listo. Profe, ¿y en la bajada? ¿Qué hago en la bajada? Ah, profe, observa. ¿Qué es lo que pasa el peso en la bajada? Oye, si el cuerpo está descendiendo, ¿el peso ayuda al movimiento o va en contra del movimiento? Ah, profe, favorece al movimiento. Como favorece al movimiento, este cuerpo, profesor, va a acelerar. O sea, va a aumentar la rapidez en la bajada debido a la fuerza del peso. Entonces, como es a favor, profe, esto se va a calcularse como una magnitud positiva. Por eso es la importancia de saber el trabajo del peso en la subida y en la bajada. En la bajada es una cantidad positiva. ¿Cómo se calcula? Como la fuerza, producto con la distancia. Pero la distancia tiene que ser paralelo. Recuerda que él es paralelo con él. ¿Recuerda? Muy bien, jóvenes. Entonces será mg la fuerza multiplicado por la altura. ¿Qué altura estaban recorriendo, jóvenes, en este caso? Muy bien. A ver, veamos también algunas otras consideraciones más. Y vamos a introducirnos, jóvenes, a algo muy importante. Observa por acá. Jóvenes, ¿cómo es el trabajo de una fuerza variable? Profe, ¿cómo es eso de una fuerza variable? Ah, mira por acá, observa este grafiquito por acá. Chicos, ¿qué pasa si a un bloque inicialmente se le ha aplicado una fuerza F1? Profe, y a medida que va desarrollando su movimiento, oye, la fuerza aplicada, profe, ahora ya no es la misma. ¿Qué fuerza es? F2. Ah, significa que la fuerza es variable, no es constante. Significa, profe, que esta persona que está jalando este coche o algún agente externo, al inicio jaló con F1. Y a medida que fue avanzando, profe, aumentó, disminuyó, no lo sé, profe, terminó con F2. La fuerza es variable. ¿Y cómo se representa eso, jóvenes, en esta gráfica? Ah, profe, ¿cómo es esto? Ah, es que la posición en la cual empezó el móvil es en la posición X1. ¿Y hasta qué posición lo llevó, profe? Hasta la posición X2. Ah, profe, él hizo un cambio de posición, un cambio de movimiento. Entonces ha desarrollado un trabajo. Profe, esa fuerza variable, mira por acá tenemos la componente vertical F, la componente horizontal es X. ¿Por qué X, profesor? Porque se está desplazando. Ah, muy bien, jóvenes. Si se está desplazando, entonces, ¿esta curva qué representa, jóvenes? Ah, profe, esta curva representa la fuerza en función de X. Ah, profe, esta es la curva F en función de X. Pero date cuenta, es una curva. Si es una curva, ¿por qué representa? Ah, es que, profe, a medida que va avanzando en una posición, tiene una fuerza. Profe, en esta posición, tiene otra fuerza. Observa. En esta posición, profesor, tiene otra fuerza. Ah, por eso se llama fuerza variable. Está variando, profesor, la fuerza. ¿Y cómo voy a calcular, profesor, el trabajo desarrollado por esta fuerza variable? Ah, sencillo. Observa por acá. Muy atento, por favor. Chicos, ¿qué es lo que tenemos acá? Oye, el área bajo la curva, oye, si él empezó en la posición 1, él será la posición X sub 1, ¿no? Sí, profesor. Oye, ¿y él qué será? La posición X sub 1. Oye, yo quiero analizar solamente desde esta posición hasta esta posición. Ah, entonces, profesor, el trabajo desarrollado por esta fuerza variable será el área de ¿quién? Jóvenes, bajo la curva. Ah, profe, el trabajo también se calcula con el área bajo la curva. No te olvides, chicos, por favor. Eso es cuando nos referimos a trabajo de fuerzas variables. Profe, ¿y también se puede representar una fuerza constante? Sí. La diferencia es que no va a ser una curva. ¿Cómo va a ser? Una recta. Lo que yo tengo que saber es de qué posición a qué posición tengo que medir para poder determinar qué cosa, el trabajo. Entonces, profesor, acá qué cosa vamos a tener por acá. ¿No pinta bien? Profe, acá qué cosa vamos a tener, profe. Acá vamos a tener una área. Ah, profe, entonces vamos a decir, el trabajo producido por una fuerza variable para llevar de la posición 1 hasta la posición 2, profesor, va a ser igual a ¿quién? ¿Qué dice por acá, chicos? El área bajo la curva. No te olvides, campeón, por favor. Recuerda,
si me dan la gráfica, bajo la curva de la posición inicial a la posición final, el área debajo de ello me representa el trabajo producido por esa fuerza. ¿Correcto? Muy bien, a ver, vamos a ver qué es el trabajo neto. A ver, veamos por acá, chicos. Profe, ¿cómo se desarrolla el trabajo neto? ¿A qué llamamos trabajo neto? Jóvenes, observemos en primer lugar este cuerpo. Profe, yo veo un cuerpo que está sometido a una fuerza F1, F2, F3, F4 y así sucesivamente hasta la fuerza F sub n. Te pregunto, si este cuerpo se trasladó hasta esta posición o generó movimiento, cambio de posición, te pregunto, jóvenes, oye, ¿habrá desarrollado trabajo mecánico? Sí, profesor, porque ha habido un cambio de posición. ¿De qué posición, profesor? Ah, profe, desde la posición A hasta la posición B. Ahí está, joven. Ah, profe, si me he ido de la posición A hasta la posición B debido a estas fuerzas, jóvenes, entonces ha desarrollado un trabajo mecánico. Pero, profe, ¿a qué llamamos trabajo neto? Ah, el trabajo neto está dado como la suma ¿de quién? De cada uno de los trabajos individuales. Ah, significa, jóvenes, que esta fuerza, como ha generado cambio de posición, ha generado movimiento, genera un trabajo. Profe, esta fuerza F2 también genera trabajo. Profe, esta fuerza de F3 también genera trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, el trabajo neto, ¿qué hace? Suma todas las fuerzas, suma todos los trabajos de cada fuerza individualmente. ¿Cómo es eso? Ah, profe, entonces cuando escribimos el trabajo neto, mira por acá. Ah, profe, para llevar de una posición A hasta una posición B, ¿qué cosa va a ser el trabajo neto? Ah, es la suma de todos los trabajos individuales. ¿Quiénes generan trabajo? F1, F2, F3, F4, así hasta F sub n. Entonces era el trabajo producido por F sub 1, más el trabajo producido por F sub 2, más el trabajo producido por F sub 3. Profe, así sucesivamente. ¿Hasta dónde, jóvenes? Ah, profe, así sucesivamente hasta sumar la fuerza F sub. ¿Me entendieron, chicos? Ah, qué sencillo, ¿no? Ah, profe, entonces, si es así, el trabajo neto que hace simplemente suma el trabajo de cada fuerza individualmente. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos a encerrarlo para que te puedas memorizar, ¿ya? No te olvides, el trabajo neto suma todos los trabajos individuales de cada. Pero jóvenes, recuerden que en dinámica nosotros hemos estudiado que si genera un movimiento, genera un cambio de posición, todas estas fuerzas que son vectoriales se pueden reemplazar por una única fuerza, ¿cierto o no? Ah, profe, todas estas fuerzas se le puede representar por una única fuerza. Observa por acá, observa. Ah, profe, se le puede representar por una única fuerza. Oye, ¿y a esa única fuerza cómo se le llama, chicos? A ver, recuerden, ¿cómo se le llama? Profe, se le llama fuerza resultante. Hay una fuerza resultante debido a toda esta fuerza. Dicha fuerza es la que ha generado el trabajo como reemplazo de todas las fuerzas. Entonces, si las fuerzas son constantes, lo podemos reemplazar por una fuerza resultante. Y si lo reemplazamos por una fuerza resultante, ¿qué decimos? Ah, profe, el trabajo neto. Ah, profe, si tengo la fuerza resultante, va a ser simplemente el producto de ¿quién? De la fuerza resultante multiplicado por la distancia, en este caso el cambio de posición. ¿Correcto, jóvenes? Jóvenes, ¿y cuándo va a ser el trabajo positivo y cuándo va a ser negativo? Porque acá me olvidé ponerlo. Chicos, este trabajo puede ser positivo, o el trabajo neto, perdón, puede ser positivo o puede ser negativo. Profe, ¿de quién depende? Ah, joven, es que si la fuerza resultante genera un movimiento acelerado, o sea, a favor del movimiento, el trabajo, ¿cómo se le va a considerar? Positivo. El trabajo neto es positivo. Pero, jóvenes, si la fuerza resultante genera oposición al movimiento o genera un movimiento desacelerado, entonces ese trabajo neto, ¿cómo va a resultar ser? Una cantidad negativa. Muy bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo por este lado. Así que, por favor, presta mucha atención. Ya me dice lo siguiente. Dice, determine el trabajo neto. Ah, profe, lo primero que se me viene a la mente. ¿Qué cosa es trabajo neto? La suma de todos los trabajos individuales. Ah, muy bien. Dice,
Determina el trabajo neto sobre el cuerpo de 20 newtons de peso, desde A hasta B. Observa la gráfica. Tenemos una fuerza horizontal constante de 40 newtons que se está aplicando desde A hasta B. ¿Cuánto vale el peso, jóvenes? El peso de lo que es dato del problema. ¿Cuánto vale, jóvenes? El peso, ¿cuánto vale? 20 newtons. Jóvenes, ¿y cómo se grafica el peso? Profe, se grafica verticalmente hacia abajo. Profe, él es el peso mg. ¿Cuánto vale el peso? Dato del problema. 20 newtons. Muy bien. Un dato muy importante, jóvenes, es esto. ¿Cómo es mi superficie, chicos? Observen, observen, observen. Profe, mi superficie es lisa. Y si mi superficie es lisa, jóvenes, ¿existe la fuerza de rozamiento? No, ¿cierto? ¿Por qué, jóvenes? Porque si la superficie es lisa, no hay rozamiento. Jóvenes, el peso va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. Oye, ¿qué te estás olvidando? Dime, ¿qué te estás olvidando? Oye, en todo momento va a existir una fuerza perpendicular a la superficie, ¿no? ¿Y esa fuerza cómo se le llama, chicos? Recuérdate, ¿cómo se le llama? Profe, a esa fuerza, profesor, perpendicular al movimiento, ¿cómo se le llama? Profe, a ello se le llama la fuerza normal. ¿Correcto? No te olvides. El diagrama del cuerpo libre ahora sí está completo. Superficie de contacto, fuerza normal, masa, peso, la fuerza constante que va a la derecha. Entonces yo puedo desarrollar de la siguiente manera, profe. El trabajo neto para llevar desde la posición A hasta la posición B va a ser de la siguiente manera. La suma de los trabajos individuales. ¿Quiénes generan trabajo? La fuerza F. ¿Quién genera trabajo? El peso. ¿Quién genera trabajo? La fuerza normal. Veamos. Va a ser la suma de ¿qué? Del trabajo producido por esta fuerza F igual a 40 newtons. Más el trabajo producido ¿por quién? Por el peso. Pero ¿cómo es el peso? ¿Estamos en subida o en bajada? Eso es importante, por eso lo hemos analizado, profe. ¿Estamos en qué cosa? Subida. Porque me dice desde A hasta B. Profe, en la subida. Más el trabajo producido por esa fuerza normal. Ahora te pregunto, jóvenes, la fuerza normal, ¿cómo es en todo momento respecto a la superficie? Oye, es perpendicular, ¿no? Profe, y si es perpendicular, jóvenes, ¿cuánto vale el trabajo producido por una fuerza perpendicular? Cero, no te olvides. Esto no lo consideramos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a salir, jóvenes? Decimos, ¿no? Que el trabajo neto va a ser igual desde A hasta B. Jóvenes, a ver, ¿cómo se calcula el trabajo? Profe, el trabajo se calcula fuerza por distancia, no te olvides, fuerza por distancia, trabajo fuerte a diario. Muy bien, profe, es el producto de la fuerza F multiplicado por la distancia. Pero esa distancia, ¿cómo tiene que ser? Paralela. Profe, y tengo que verificar si ese trabajo, esa fuerza genera a favor del movimiento o en contra del movimiento. Pregunta, de A hacia B, la fuerza F está yendo a favor del movimiento. Observa que el movimiento es hacia la derecha. Profe, la fuerza está empujando a la derecha. Entonces el trabajo, ¿cómo va a ser? Positivo. Es el producto de su fuerza. ¿Por qué? Por la distancia paralela. ¿Cuál es la distancia paralela desde A hasta la proyección de B? Profe, ¿cuál es la distancia paralela? Profe, 8 metros. Más. Profe, ¿cómo es el trabajo del peso en la subida? ¿Cómo era el trabajo del peso en la subida? Profe, el peso va en contra del movimiento. Por lo tanto, esta es una cantidad negativa. ¿Cómo se calcula, profe? mg. Pero la distancia, ¿qué cosa tiene que ser? Profe, él tiene que ser paralelo ¿con quién? Con él. ¿Correcto? ¿Cuál es la distancia paralela, jóvenes? Desde la posición A, la proyección hasta la posición B. 5 metros, no te olvides. Profe, por 5 metros. Muy bien, entonces ahora sí reemplazamos. El trabajo neto, jóvenes, es igual desde A hasta B. Profe, la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? 40, 40 por 8. Ahora vamos a reemplazar que él vale 40. 40 por 8, ¿cuánto vale? 4 por 8, 32, 320. Menos. ¿Cuánto vale la fuerza del peso? Vale 20. ¿Cuánto es 20 por 5, chicos? 20 por 5, ¿cuánto sale? 100. Jóvenes, ¿cuánto resultó ser esto? 320, 220. El trabajo neto vale 220. ¿Cuál es la unidad que se mide el trabajo, jóvenes? Milres. Muy bien, jóvenes. En esta ocasión, hasta aquí. Nos vemos la siguiente.